compañeros, vamos a continuar con los temas correspondientes al primer examen parcial. Posiblemente vamos a hablar un poco del examen. Habíamos visto lo que es el Código de Derecho Internacional Privado. Aunque sea un tratado internacional, como ustedes ven, también es ley interna, porque está aprobado y ratificado por los poderes del Estado correspondientes, o sea, la Asamblea Legislativa, ¿no?, el Congreso de la República y el presidente de la República como jefe del Ejecutivo, a través del decreto número 1575 de 1929. Casi 100 años, ¿verdad? Pero como ustedes ven, nosotros pues los que estudiamos Derecho, sabemos que muchas veces, como estamos hablando de cuestiones de valores, de ética, el derecho no cambia tanto, ¿verdad? Como decir la medicina. En 5 años un libro de medicina ya no sirve. Pero nosotros tenemos estudios de 300 años, 200 años con un valor tan actual que no se puede someter a discusión, ¿verdad? Que ha habido revisiones y todo, pero el derecho es de nuestra, se puede decirse, nuestra ventaja, ¿verdad? Tenemos una base pues bastante grande y que nos sirve actualmente, ¿verdad? Por eso es que le ponemos atención a este Código de Derecho Internacional Privado, porque como ustedes ven, que ya lo explicamos, tiene bases muy importantes. Ya vimos cómo cómo nació, ¿verdad? Nace dentro del movimiento panamericanista, dentro del panamericanismo, cuando Estados Unidos retoma ese movimiento, ¿verdad?, que inició en 1815, tiene una expresión grandísima en 1826 con el Congreso de Panamá. En 1878 pues comienza, ¿verdad?, a manifestarse la importancia, más que todo, el derecho internacional privado, con los tratados de Lima, ¿verdad? Pero 20 años después, Estados Unidos retoma de una forma bastante seria ese movimiento panamericanista. ¿Y por qué es importante el panamericanismo en el derecho internacional privado? Porque es dentro de este movimiento que nace, se perfecciona, mejor dicho. Como ustedes ven, se nombra una terna de juristas que va a hacer el análisis y el proyecto. Dentro de ellos el guatemalteco, ¿verdad?, José Matos Pacheco, y pues el que va a la batuta es el doctor Antonio Sánchez de Bustamante. Porque en la tercera conferencia panamericana, internacional, ¿verdad?, panamericana, ya se señala, se establece la necesidad de codificar el derecho internacional privado. Como ustedes saben, ya venía, ¿verdad?, de 1878, perfeccionado con los convenios de Montevideo, de 1888. Pero Estados Unidos convoca a todo el continente. Y dentro de esas conferencias panamericanas, en la tercera, pues ya se establece la necesidad de crear una comisión, se crea la comisión, que la presenta en la sexta conferencia interamericana en 1828, en La Habana. Se le da en La Habana, Cuba. Como ven, por eso es importante el movimiento panamericanista. Estas conferencias panamericanas continúan, pero en la novena conferencia se crea la Organización de los Estados Americanos.
ya como un organismo internacional propiamente dicho. Con unas conferencias eran solo eso, conferencias, pero no era un organismo internacional. De ahí se siguen celebrando las conferencias, ¿verdad? Hasta las 12, ¿verdad? Pero ya sin la hegemonía y la importancia que tenían antes de crearse la OEA. Y entonces de ahí nace el Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad? Como vimos, ya vimos a quiénes se aplica, ¿verdad? A los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes. ¿Qué protege? Habíamos dicho, derechos civiles y garantías individuales. Ustedes a altura ya sabrán qué son los derechos civiles, ¿verdad? Ya lo analizaron, ya lo estudiaron, ya lo vieron, entonces ya no hay ningún problema ahí. ¿Y qué son las garantías individuales? También, ¿verdad? Entonces podemos proseguir. Los derechos civiles se ejercitan según el artículo 3 y las garantías individuales se gozan según ese mismo artículo 3. Pero también el artículo 2 es muy claro, dice las garantías individuales idénticas no se extienden salvo disposición especial, ¿verdad? Salvo, porque es la soberanía de los estados, ¿verdad? No se extienden al desempeño de funciones públicas, al derecho de sufragio y a otros derechos políticos. Para nosotros va el derecho de petición política. Ahí no se extiende el Código de Derecho Internacional Privado. Dice también el artículo 3, y esto es importantísimo, qué clases o reglas existen para resolver el aparente conflicto de leyes en el espacio. 3 clases, ¿verdad? De leyes o reglas para resolver todos los casos que se nos presenten. Porque dice, hay normas que se van a pegar, hay reglas, ¿sí? A las personas. Y las van a seguir aunque se trasladen de un lugar a otro. Van a andar siempre con ellas. Regularmente relacionadas al estado y la capacidad de las personas, o sea, al estatuto personal. ¿Verdad? Y entonces dice aquí las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o su nacionalidad. Y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden público interno. 2, las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales. Estas son las territoriales, ¿verdad? O de orden público internacional. Y las que se aplican solamente mediante la expresión, interpretación o presunción, ¿verdad?, de la voluntad de las partes. Estas son las voluntarias o de orden privado. Ahí vamos a encasillar, ¿verdad?, a localizar o a meter las instituciones jurídicas o las relaciones jurídicas, según la propia legislación de cada estado. ¿Dónde ubico al matrimonio? ¿Dónde ubico al Estado y la capacidad de las personas? En las normas personales. ¿Dónde ubico la ley penal? ¿Dónde ubico los delitos? Dentro de las leyes territoriales, porque van a obligar por igual a todos. ¿Dónde ubico la renuncia al fuero del domicilio? Ese derecho del fuero del domicilio. En las voluntarias. Entonces, ¿qué es lo que se va qué es lo que se califica en el derecho internacional privado? Se califican instituciones jurídicas y se califican relaciones jurídicas. Y esto va a hacer que los ubiquemos como norma de orden privado, norma de orden territorial o norma de orden personal. Entonces, la calificación, dice, en todos los casos no previstos, ¿verdad?, cada uno de los estados contratantes aplicará su propia
calificación a instituciones o relaciones jurídicas. También los derechos adquiridos, ya vimos, ¿verdad? Ya lo vimos ese tema. O sea, los derechos adquiridos en nuestra legislación, a través de la ley del organismo judicial, nos los ubica directamente con el estatuto personal, el estado y la capacidad de las personas. Pero esos deben ser respetados por los demás, o sea, tienen eficacia extraterritorial, salvo el hermetismo del orden público. Si se pone en la Constitución, a nuestras buenas costumbres, a nuestra idiosincrasia. Eso es lo que venimos nosotros viendo con el derecho, con el Código de Derecho Internacional Privado. También nuestra ley del organismo judicial, ¿verdad? Ustedes, ¿dónde está contenido? Básicamente, no solo ahí, ¿verdad? Pero básicamente en la ley del organismo judicial. También tenemos los principios, ¿verdad?, que ha aludido el Código de Derecho Internacional Privado. La ley personal para el estatuto personal, ¿verdad? La calificación, el artículo 25. Los derechos adquiridos, en el artículo 26. Lex Rei Citae, en el artículo 27. Locus Regim Actum, en el artículo 28. Lex Loci Celebrationis, en el artículo 29. Lex Loci Ejecutionis, en el artículo 30, ¿verdad? Todos estos con su propio contenido, como ya lo vimos. El pacto de sumisión, autonomía de la voluntad. Esa es autonomía de la voluntad. Que podemos, pues, nuestra propia Constitución dice que podemos hacer lo que no está prohibido. Como personas. Como personas. Como funcionarios, no, ¿verdad? Como funcionarios, acuérdense que estamos sujetos al principio de legalidad, ¿verdad?, y supremacía constitucional. Es decir, que debemos hacer única y exclusivamente como funcionarios los que se acuerden en nuestras funciones, lo que está ordenado por la ley. Mientras que como personas podemos hacer lo que la ley no prohíba. Y el pacto de sumisión queda dentro de ello, ¿verdad? No prohíbe. Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley de que las partes hubieran sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a leyes prohibitivas expresas o al orden público. ¿Se ven? Prohibitivo. Eso como no hay contradicción, ¿se dan cuenta? Podemos hacer lo que no esté prohibido. Sometimiento voluntario también en cuanto a las formalidades extrínsecas o intrínsecas, ¿verdad? En los casos que el acto o negocio jurídico se celebre en el exterior y va a surtir efectos en Guatemala, ¿verdad?, las partes pueden someter dicho acto a formalidades extrínsecas e intrínsecas que prescriban las leyes nacionales. El artículo 32 es una excepción al artículo 28. Al principio locus regim actum, ¿verdad?, porque dice las formalidades deben ser conforme a la ley del lugar en que se otorgue el acto, pero puede haber una excepción en el artículo 32, ¿verdad? Si van a surtir efectos en Guatemala, pueden obviar esas formalidades y darle las formalidades guatemaltecas. Muchos colegas, ¿verdad?, están en los Estados Unidos y ejercen el notariado, fíjense ustedes, allá. Y pues obviamente si regularmente van guatemaltecos, ¿verdad? Los guatemaltecos cuando van a disponer de algún bien aquí en Guatemala, los colegas le dan las formalidades de acá, no de Estados Unidos. Hay una excepción a la regla locus regim actum. También está el principio lex fori, de artículo 32, 34, ¿verdad? Entre 34 también admite la autonomía de la voluntad. Según el artículo 34, literal C,
¿verdad? También nuestra ley tiene lo relacionado con aplicación de leyes extranjeras. Como ustedes ven, existen dos posiciones, dos corrientes, dos escuelas, la rogada y la de oficio. Guatemala, pues, contempla las dos. También tiene lo relacionado en el artículo 43 con actuación notarial en el extranjero. Eso a su vez tiene relación con el código notariado. Artículo 6, numeral 2 y artículo 10 del código notariado. Como ven, estamos ya abriendo, ¿verdad?, el esquema del derecho internacional privado. Y sí, dice actuación notarial en el extranjero. Ven, también lo autorizan nuestras leyes. Y el 44, que es vital, ¿verdad? Se los dije, muy importante, que se refiere al hermetismo del orden público. Aquí estamos ya entrando en materia, ¿verdad? Ustedes, seriamente. Pero hay otro tema que se llama teoría sobre los puntos de conexión, ¿verdad? Teoría sobre los puntos de conexión. ¿Qué es esto? Al referirnos a los puntos de conexión, nos estamos refiriendo a la norma de derecho internacional privado o norma de conflicto. Norma de conflicto. Dice el doctor Larios, para entrar en materia, ¿verdad? Ustedes tendrán ahí el... Además dice, en el derecho internacional privado, según los autores, lo que existe es una pluralidad de sistemas jurídicos. Y eso es lo que hemos dicho, ¿verdad? Ya tenemos por sentado, ¿verdad? Porque hay variedad de soberanías, pluralidad de soberanías. Y por eso, de las cuales emanan sistemas jurídicos. Y por eso también hay pluralidad de sistemas jurídicos, dentro de los cuales se encuentran enmarcadas las relaciones jurídicas, obviamente, ¿verdad? No podemos hablar estrictamente de conflicto o problema, como habíamos dicho nosotros. El trabajo del jurista es el de dar solución a la elección del derecho. Eso dice el doctor, ¿verdad? Justa muy correctamente, ¿verdad? Entonces lo que nos tocaría a nosotros no es resolver el problema, es elegir el sistema jurídico. Esa es la labor, ¿verdad? Elegir el sistema jurídico, la elección del derecho aplicable a una determinada relación, ¿verdad? A una determinada relación jurídica o institución jurídica, porque también puede ser una institución jurídica, que supuestamente pudiese estar sujeta a diferentes sistemas jurídicos. Precisamente me acaban de hacer una consulta un colega sobre un matrimonio, ¿verdad?, de un alemán con una mexicana. Se casaron, creo que en Europa, no sé qué país de Europa, pero viven acá, en Guatemala, ¿verdad? O sea, aquí está su domicilio conyugal. Se casaron en otro lugar, diferente a Alemania y diferente a México. Y hoy han decidido, quieren otorgar su testamento, pero tienen bienes en Alemania, tienen bienes en México, tienen bienes en el lugar donde se casaron y aquí, ¿no? O sea, son unas personas muy trabajadoras. Se va a hacer el testamento acá. ¿Cómo se hace el testamento, verdad? ¿Cómo se podrá disponer en el testamento de los bienes ubicados en otros países? ¿Qué sucede a la hora de que se radique el sucesorio testamentario?
importante, ¿verdad? Entonces estuvimos discutiendo ahí, pues llegamos a una conclusión que no me voy a meter a decírselo a ustedes ahorita, pero yo que los que le quiero plantear es que esas situaciones se dan en la vida real. Esto no es fantasía. Esto no es una cuestión hipotética, son cuestiones que se dan, ¿verdad? Y eso pues está pasando ahora con estas personas. Y quieren pues certeza que cuando ellos mueran no le van a dejar problemas a sus familiares. Entonces tienen bienes como en 4 países diferentes, son de países diferentes ellos, tienen radicado su domicilio conyugal en un país diferente. ¿Se dan cuenta? Y eso pues como profesionales del derecho nos puede pasar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos toca aquí? Elegir, ¿verdad?, la ley aplicable al caso concreto, ¿verdad? Entonces el trabajo del jurista, dice que el doctor Larios, es elegir el derecho aplicable a una determinada relación jurídica o a una determinada institución jurídica, como las sucesiones, como el matrimonio, ¿verdad?, como la patria potestad. Esas son instituciones jurídicas que supuestamente pudiese estar sujeta a diferentes sistemas jurídicos. La clave de la solución es la norma de conflicto. O sea, muchas normas de conflicto están inmersas en un artículo, ¿verdad?, pero el artículo en sí no es la norma de conflicto. Podemos identificarla, ¿verdad? Y pongámoslo así. Pero si analizamos más, ¿verdad?, no es, ¿verdad? Pero sí está contenida y podemos, en un momento determinado, decir, ¿verdad?, que el artículo es la norma de conflicto, pero tenemos por sentado que son cuestiones diferentes, ¿verdad? Es la norma de conflicto y dentro de estas, el punto de conexión, ¿verdad? Por consiguiente, dice, la misión de la norma jurídica no es la de resolver, ya lo habíamos dicho, ¿verdad?, sino orientar para resolver, remitir al ordenamiento jurídico apropiado entre el cual se encontrará la solución. Bueno, norma de conflicto. Dice. Podemos describir la norma de conflicto como una disposición interna que tiene por objeto, miren, objeto, tiene un objeto, remitir al ordenamiento jurídico entre el cual se enmarca la cuestión o relación jurídica que se pretende solucionar. La norma de conflicto es un indicador, es una guía que nos lleva a un fin buscado. O sea, no resuelve, como se dan cuenta. No resuelve. Orienta, ¿verdad? Elementos de la norma de conflicto. El derecho internacional privado en la norma de conflicto consta de 3 elementos. Supuesto de hecho, conexión y consecuencia jurídica. Ustedes ya conocen la norma jurídica, ¿verdad? Ya estudiaron en introducción al derecho la estructura de la norma de conflicto. Como yo les dije desde el principio, yo les recomiendo, ¿verdad?, el libro del doctor Eduardo García Maínez, Introducción al Derecho. Eso que es Introducción al Derecho, que no los lastime a ustedes. Es un buen libro, ¿verdad? Y si ustedes pudieran conseguir la tesis doctoral del doctor José Fernando Velázquez Carrera. Él fue un amigo mío, ¿verdad? Catedrático, muy significado de nuestra facultad. Él no se graduó de abogado y notario únicamente, obtuvo el título de licenciado en Ciencias Jurídicas por convicción. La respeto, no la comparto, pero la respeto. Pero una persona con un talento extraordinario, ¿verdad? Él hizo su tesis doctoral
de introducción a la lógica jurídica. ¿Ves? Introducción a la lógica jurídica. En esa introducción dice análisis comparativo del modelo de Eduardo García Maínez con algunos otros de lógica jurídica contemporánea. Es una tesis brillante ustedes. Ahí ustedes, si quieren aprender sobre lo que es la estructura de la norma jurídica, analicen esa tesis. Muy bien hecha, muy bien estructurada, comparada con otros pensadores, ¿verdad? Un análisis muy profundo. Como le digo, la tesis es tan importante que me dio la tarea de fichar la tesis del doctor Velázquez. Fallecido muy joven, no llegó a los 50 años, como 44, 45 años falleció el doctor. Trágica muerte, ¿verdad? Una gran pérdida para la facultad. Entonces él hacía un enfoque, ¿verdad? Muy importante. Entonces, con estos dos libros que ustedes analicen, solo para la norma jurídica, ¿verdad? El doctor Maínez, pues tiene lo que es introducción al derecho, ¿verdad? Pero dentro de ellas tiene un apartado para norma jurídica. Desde ahí empieza uno a analizar, ¿verdad? Lo que es la estructura. Entonces, el doctor Velázquez también, pues, hace un estudio muy profundo, ¿verdad? Sobre la estructura de norma jurídica. Yo, pues, me di la tarea de hacer ese estudio y hacer otro, un poco más amplio, sobre la norma de conflicto, ¿verdad? Y entonces, algo importante, ¿verdad? Ya habíamos visto que la norma jurídica en general, consta de un supuesto, la parte dispositiva. Dentro de la parte dispositiva, la consecuencia jurídica, ¿verdad? Y también la norma de conflicto o norma de derecho internacional privado, ¿verdad? Consta de un supuesto de hecho o supuesto jurídico, también las dudas, o supuesto de hecho o supuesto jurídico. Un supuesto, sí. El punto de conexión, ahí hay algo importante, punto de conexión, parte dispositiva con su consecuencia jurídica, ¿verdad? Ahora, quiero que pongan mucha atención en esto. El supuesto jurídico, supuesto, ¿verdad? De hecho, en la norma de conflicto siempre es de derecho, siempre de derecho. Mientras que en la norma jurídica en general puede ser de hecho o de derecho, ¿verdad? Puede ser de hecho, un aluvión, ¿verdad? Es un supuesto. En cambio, en el derecho internacional privado, en la norma del conflicto, solo son supuestos de derecho. Los otros pueden ser supuestos de hecho, puede ser de hecho y de derecho los supuestos, ¿verdad? El punto de conexión, que es lo que vamos a ver nosotros, ¿verdad? Dentro del elemento de la norma, es un elemento técnico y ese elemento va a tener consecuencia, va a tener relación directa con la consecuencia. En la parte dispositiva y la consecuencia, ¿verdad? Ahora, la diferencia fundamental en las dos normas, la estructura de las dos normas es que la consecuencia jurídica de la norma jurídica en general, ¿verdad? Va a ser regularmente, ¿verdad? reconocer derechos subjetivos o establecer derechos subjetivos. ¿A quién los va a establecer? A un titular, ¿verdad? Para un titular. Y va a imponer deberes jurídicos, obligaciones.
¿verdad? En una relación laboral, ¿verdad? El trabajador tiene derecho. El patrón está obligado a, el trabajador tiene derecho a un salario, a vacaciones, a indemnización. El patrono está obligado a pagar un salario, y no el salario que quieran, es un salario mínimo para adelante, ¿verdad? Ahí está estableciendo, a la hora de, ¿verdad? Estableciendo derechos subjetivos y está imponiendo deberes jurídicos, la norma jurídica en general. Mientras que la norma jurídica de derecho internacional privado, ¿cuál va a ser su consecuencia? Es que esa es la diferencia fundamental en la consecuencia. Claro, está el punto de conexión, ¿verdad? Que es el que nos va a modificar todo ello, ¿verdad? Pero las dos tienen consecuencia. Pero ¿cuál es la consecuencia de la norma de conflicto o norma de derecho internacional privado? ¿Quién me podría decir? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Es el castigo, licenciado, de no haber cumplido la norma. ¿En dónde? ¿En la norma jurídica en general o en la norma de conflicto? Vemos que son diferentes. ¿Ah? Ambas. En la norma general. En la norma general. Ajá. Y bueno, puede haber castigo también, ¿verdad? Porque hay, como les decía, hay derechos subjetivos y deberes jurídicos. Y ahí, este es amplio, ¿verdad? Pero en la norma de conflicto, norma de derecho internacional privado, ahí no, ¿verdad? Ahí la consecuencia va a ser en indicar, orientar, guiar, señalar, remitir. Es decir, la norma de conflicto o norma de derecho internacional privado no reconoce ni establece derechos subjetivos, ni impone deberes jurídicos. Por eso decimos guía, ¿verdad? Indica, señala. Un ejemplo, el estado y la capacidad de las personas se rigen por las leyes de su domicilio. ¿Se dan cuenta? Aquí no está reconociendo derechos a nadie, ¿verdad? En cuanto a su estatuto ni nada. Simplemente está diciendo, si usted quiere averiguar, vaya a la ley de su domicilio. Mientras que una norma jurídica en general dice, cuando dos o más alimentistas tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona y ésta no tuviera fortuna bastante para todos, los prestará en el orden siguiente. Paz, ahí está diciendo, ¿verdad? No está diciendo vaya a su ley personal. No, aquí está diciendo qué debe hacer la norma jurídica en general. Mientras que la otra, como dice, ¿verdad? Por ejemplo, dice el Código de Derecho Internacional Privado respecto a los alimentos. El Código Civil ya nos dijo qué orden deben llevar. Mientras que la norma de derecho internacional privado diría, en ese mismo contexto, se sujeta a la ley personal del alimentado el orden de su prestación. Yo no sé cómo es, dice el derecho internacional privado. Solo les indico dónde pueden buscar. Vayan a la ley personal del alimentado. Mientras que la norma ya material nos dice, el orden es este y este. ¿Dan cuenta? Por eso decimos que es previa.
porque no podríamos determinar el orden si no nos indica el derecho internacional privado dónde debemos buscar ese orden, ¿verdad? Y, por ejemplo, forma de los actos y contratos, ¿verdad? De los actos o negocios jurídicos. Bueno, le dicen a ustedes, mire, licenciado, yo hice este contrato en los Estados Unidos y me lo hicieron así. Yo quiero ver si. Y nos dice, bueno, esta no es la forma que le damos nosotros. Pero usted lee y dice, las formalidades, ¿verdad?, de los actos y negocios se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Lo está indicando, ¿verdad? Ah, bueno, si se respetó la ley del lugar de su celebración, es válida, ¿verdad? Pero no está diciendo, mire, ese contrato es válido. No, usted debe averiguar si cumplieron los requisitos del lugar de su celebración. El código, el derecho internacional privado nos está diciendo solo, si usted quiere saber si es válido, vaya a, ¿verdad? Entonces, ambas estructuras de las normas contienen un supuesto. Y ahí empieza la primera diferencia. El supuesto de la norma jurídica en general puede ser de hecho o de derecho. Mira que el supuesto en la norma de conflicto o norma de derecho internacional privado siempre es de derecho. Todos los postulados van a ser de derecho. Mientras que la norma de derecho internacional privado va a contar con un punto de conexión. Ese punto de conexión va relacionado directamente con la parte dispositiva y la consecuencia jurídica. Mientras que todo lo posterior al supuesto se engloba dentro de la parte dispositiva en la norma jurídica en general. Pero de ahí, de esa parte dispositiva, de las dos emerge la consecuencia jurídica. En la consecuencia jurídica también hay otra diferencia, ¿verdad? En la norma jurídica en general, la consecuencia jurídica va a constar de, ¿verdad?, el establecimiento o reconocimiento de derechos subjetivos. El alimentista tiene derecho a, o el alimentado, perdón, tiene derecho a, ¿verdad? Hay un derecho subjetivo. Y también imponer deberes jurídicos. El alimentado tiene derecho a, el alimentista tiene obligación de. Esa es la consecuencia jurídica de la norma de conflicto. Pero la norma, de la norma jurídica en general, mira que la norma de conflicto no va a establecer ni reconocer derechos subjetivos ni a imponer deberes jurídicos. Simplemente va en la consecuencia jurídica a señalar, guiar, indicar, remitir. Bueno, ahí termina, pero podríamos hacer un puente hasta donde va, ¿verdad?, un ordenamiento jurídico específico. Si usted quiere saber si este señor es capaz, vaya a su ley personal y ya vamos a un ordenamiento jurídico específico. Ese ordenamiento ya nos va a decir, sí, él es mayor de edad. Pero eso no se lo dijo el derecho internacional privado. El derecho internacional privado le ayudó a usted a llegar a esa respuesta, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que yo puse en una oportunidad está relacionado con los alimentos, ¿verdad?, lo que les he leído. El derecho internacional privado diría en cuanto a los alimentos, si hay muchos personas que necesitan alimentarse en los alimentos, ¿verdad? No va a decir, mire, le toca a usted primero, usted segundo, usted tercero. No, va a decir, se sujetan a la ley personal del alimentado el orden de su prestación. Punto. Como él le está indicando, le está señalando, pero no está diciendo cuál es, ¿verdad?
Entonces nos vamos a la ley personal del alimentado, ¿verdad? En este caso yo puse en el ejemplo el Código Civil de Guatemala. Entonces ya, dentro de ese orden de alimentos, otro dijo, solo vaya a la ley del alimentado y ahí le dice. Entonces nos remite a un ordenamiento jurídico. Este ordenamiento jurídico nos va a decir, cuando dos o más alimentistas tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona y ésta no tuviera fortuna bastante para atender a todos, los prestará en el orden siguiente. 1, al cónyuge, 2, a los descendientes, 3, a los ascendientes, 4, a los hermanos. Como ven, una solo dice, vaya usted, ahí, y ahí le dice, ¿ah? Pero no le dijo, hasta que llegó a esta ley y ya le dijo, mire, es esto, esto y esto y esto. ¿Ah? Entonces, como ven, la norma de derecho internacional privado o norma de conflicto no resuelve, no reconoce derechos subjetivos, no impone obligaciones, ¿verdad? Ni deberes jurídicos, simplemente guía, señala, indica. Por lo tanto, la norma de derecho internacional privado, ¿verdad? No es un juicio impero atributivo, como es una norma, ¿verdad? No es impero atributiva, sino es impero indicativa. Es impero indicativa. Es impero indicativa. O sea, no tampoco va a ser dispositiva, ¿verdad? Porque la norma de derecho material sí es dispositiva, ¿verdad? Impero atributiva, dispositiva, dispone. La norma de derecho internacional privado no dispone, solo indica. Es impero indicativa, ¿verdad? A través del punto de conexión. Entonces, como ven, hay diferencias. Y ahora, bueno, ¿qué es el punto de conexión? Aquí nos habla ya, después de hablar de esto, ¿verdad? Dice, la conexión. La conexión es un elemento general, conceptual, abstracto. Es el elemento que liga una situación a un determinado ordenamiento jurídico. Es el meollo de la norma de conflicto en el derecho internacional privado. La conexión es el enlace entre el supuesto y la consecuencia jurídica, ¿verdad? Es el elemento que expresa la relación de las personas, las cosas o los actos con un ordenamiento jurídico determinado. Es un elemento técnico, dice. Convierte el elemento extranjero en un factor normativo. Miren qué importante. Convierte el elemento extranjero en un factor normativo. Acuérdense la condición jurídica de los extranjeros, ¿verdad? No la damos de hecho o por sentado, ¿verdad? Tenemos que ver cuál es su situación. Empezando por su estatus migratorio. Ya nos pone una diferencia, ¿verdad? Entonces dice, convierte, ¿verdad? Al elemento extranjero en un factor normativo. Es una expresión técnica de una realidad social. Los puntos de conexión pueden presentar diferentes formas. Esto es importante para que ustedes vean de qué estamos hablando. Según Miaja de la Muela, pueden clasificarse aquí así: puntos de conexión personales. ¿Verdad? La nacionalidad es un punto de conexión, aunque esto ya nos va aclarando más, ¿verdad? La nacionalidad es un punto de conexión, ¿verdad? Esa nacionalidad
nos va a relacionar con un ordenamiento jurídico determinado. Y esa nacionalidad va a tener relación directa con la consecuencia jurídica, porque la consecuencia nos va a guiar, nos va a indicar, nos va a relacionar hacia un determinado ordenamiento jurídico. Igualmente nos pasaría con el domicilio, ¿verdad? Con el estatuto personal propiamente dicha, ¿verdad? Dicho, el estado y la capacidad. Este señor es capaz. Averigüen, ¿verdad? En su ley personal. Es casado, es un estatuto personal. Vaya a su ley personal, su domicilio o su nacionalidad. Veamos qué es lo que se va ahí, ¿verdad? Nosotros seguimos la ley de domicilio. Entonces pueden dividirse en personales la nacionalidad, el domicilio, el estatuto personal. Esos son puntos de conexión. Como ustedes ven, afecta directamente la consecuencia. Pueden ser reales. Locus regin actum. Ese es un punto de conexión. El pabellón de una nave, de un buque. Este es otro situación real. Relativos a los actos, el lugar donde se realice el acto, locus regin actum, donde se realice el negocio jurídico, el lugar donde debe cumplirse una obligación, ¿verdad? El lugar de la tramitación de un proceso. Ese es un punto de conexión. Acuérdense ustedes que el proceso se lleva de acuerdo al principio lex fori. Y eso nos puede cambiar enormemente el resultado de una misma relación jurídica, de una misma situación jurídica. Nos puede modificar totalmente. También hay otro gran autor, según Carrillo Salcedo, otro autor, ¿verdad? Pueden clasificarse así, y dicen únicas, se refiere a un único punto de conexión, el domicilio, la nacionalidad, la capacidad, lo que hemos hablado antes, ¿verdad? Son únicos. Múltiples, dice, se refiere a varios puntos de conexión. Dice, pone el ejemplo del doctor, la ley aplicable es la ley interna del Estado en cuyo territorio ocurrió el hecho dañoso, que sufrió directamente la persona, ¿verdad? Bueno, el hecho dañoso, si este estado es además el estado de la residencia habitual de la persona que sufrió el daño, o el estado del establecimiento principal, y como ven, ya hay, ¿verdad? Puede ser múltiples. Pueden ser mudables, o sea, pueden cambiarse, aquellas que consideran la posibilidad de que en el transcurso del tiempo la conexión pueda alterarse, la nacionalidad. ¿Ves? Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional privado, la nacionalidad puede ser un punto de conexión personal y un punto de conexión mudable, porque lo puedo cambiar, ¿verdad? La residencia, podemos cambiar el domicilio, ¿verdad? Lo podemos cambiar, ¿verdad? Entonces son puntos de conexión mudables. Inmutables, dice, se refiere generalmente a conexiones territoriales, De desgracia, locus regit actum. Usted jamás va a poder sacar un bien inmueble de Guatemala que le pertenece a Guatemala. No puede, ¿verdad? Ponerse debajo del brazo e irse con su terreno a otro país. Este es un punto de conexión inmutable. Siempre va a ser locus regit actum y aquí, en Guatemala, todos los bienes que estén en Guatemala. Eso no va a mudar nunca, ¿verdad? El lugar de la emisión de los valores, una vez se emiten, ahí queda, ¿verdad? Aunque se traslade. Pero la emisión queda ahí. No se puede mudar. Principal, aquellas que son seguras, dice. La nacionalidad bien determinada y la residencia bien determinada. Subsidiaria, dice, aquellas que señalan en ausencia de, ¿verdad? Por ejemplo, en ausencia del domicilio, o el domicilio en ausencia de la nacionalidad, la residencia en ausencia del domicilio, ¿verdad?
Entonces son subsidiarias, ¿verdad? La residencia en ausencia del domicilio. Esos son puntos de conexión. Y hay alternativas acumulativas. Alternativas cuando se deja libertad para elegir. Ya viene la autonomía de la voluntad, ¿verdad? También puede estar presentes en los puntos de conexión. Por ejemplo, elegir las formas de un contrato, ¿verdad? De un testamento, el lugar del cumplimiento de una obligación. Acumulativa dice cuando la consecuencia jurídica se obtiene solamente combinando la acción de varias leyes que reflejan la competencia de varios ordenamientos. Bueno, entonces, como ven, por los puntos de conexión, ¿verdad? Esos sí van inmersos dentro de la estructura de la norma jurídica de derecho internacional privado. Porque como ustedes ven, el punto de conexión sí va directamente a la consecuencia jurídica fuera del dispositivo. A cambio, todo ello va inmerso en el dispositivo, en la norma jurídica en general. Tiene sus variantes, como ven, porque funciona diferente, ¿verdad? Consecuencia jurídica, dice aquí el doctor Larios, es el resultado de la operación intelectual del juzgador al tomar el supuesto jurídico o la hipótesis jurídica, la que hemos dicho, ¿verdad? Y la conexión. En derecho internacional privado se concreta en el envío a una determinada legislación, ¿verdad? Guiar, remitir, señalar. Por eso, insisto, la norma jurídica de derecho internacional privado es un juicio impero indicativo. Mientras que la norma en general es impero atributivo o impero dispositivo también, ¿verdad? Dispone. Ven que son de naturaleza diferente, aunque tienen supuesto, tienen parte dispositiva, tienen consecuencia. Las dos estructuras. Bueno, dice el doctor aquí. En los puntos de conexión se encuentra la clave de la estructura y funcionamiento de la norma de conflicto. El punto de conexión nos va a variar el resultado final. Va también a influir directamente en cuál va a ser el ordenamiento jurídico que vamos a aplicar. Si es la nacionalidad, si es el domicilio, tal. Capacidad, tal. Ley de ubicación de un bien, tal. Bien, nos va influyendo directamente en la consecuencia jurídica, ¿verdad? Por eso se encuentra la clave de la estructura y funcionamiento alrededor, ¿verdad? El punto de conexión, ¿verdad? Y por eso decía Sassoferrato, diseccionar, porque cada situación puede, dice, remitirnos a un ordenamiento jurídico diferente. Eso es lo importante del derecho internacional privado, dice, que la solución completa no se halla en un solo ordenamiento jurídico. Pueden participar diferentes ordenamientos jurídicos. Y esta es una de las características importantísimas del derecho internacional privado. Por ejemplo, una compraventa, ¿verdad? Si es por capacidad, vamos a un ordenamiento jurídico, la ley personal de los sujetos, ¿verdad? Puede ser uno y otro país, uno u otro domicilio. Si se trata de la forma, vamos a otro ordenamiento jurídico. Locus regit actum, pues está en otro, ¿verdad? Vamos al cumplimiento de las obligaciones, nos remitimos a otro ordenamiento jurídico. Va a cumplirlo en tal y tal y tal lugar. Como ven, la solución de una misma relación jurídica no se agota, dicen, en un solo sistema jurídico. Puede que sí, ¿verdad? Puede que un caso más sí,
pero cabe la posibilidad de que participe en diferentes sistemas jurídicos en una relación jurídica en general. Los fundamentos formales y materiales en que reposa el catálogo de puntos de conexión son de la personalidad y la territorialidad. Ley personal o ley territorial. La autonomía y la voluntad no puede estar en contradicción con los puntos de conexión. Al contrario, viene a completarla y calificarla. Ya vimos, ¿verdad? Que también la autonomía y la voluntad en las alternativas, por ejemplo, ¿verdad? También puede estar presentes en los puntos de conexión. Por último, tenemos el estatuto personal y con eso terminamos. El estatuto personal está compuesto ¿por qué? Ustedes vieron derecho civil. El estatuto personal lo componen el Estado y la capacidad. Esto es importantísimo a ustedes. El Estado y la capacidad. Porque aparte del estatuto personal está el estatuto real, ¿se acuerdan? ¿O ya no se recuerdan ustedes? ¿Qué integra el estatuto real? Ahí hay una relación de señorío, ¿verdad? Si ustedes no se recuerdan, regresen a sus estudios jóvenes. Si no vieron esto, si no lo analizaron, analicen ustedes, ¿verdad? Está el estatuto real y el estatuto personal. Ahorita estamos refiriéndonos al estatuto personal, ¿verdad? El estatuto personal lo integran el Estado y la capacidad de las personas. El Estado dice, es un conjunto de cualidades que constituyen su individualidad jurídica de una persona, o bien la posición jurídica que una persona ocupa en la sociedad. Esta posición la determina por medio de una serie de elementos, ¿verdad? O cualidades. Y según se reconozcan esas cualidades o elementos, la ley impone obligaciones. Cada cualidad de usted le impone obligaciones. Le otorga derechos. O le puede otorgar obligaciones o derechos, o ambos a la vez, ¿verdad? Y eso es importantísimo, fíjense ustedes. Lo que ya tenemos una religión cristiana, ahora vemos que hay la Santa Trinidad, ¿verdad? Pero son manifestaciones de una misma divinidad. Y eso es cierto, fíjense ustedes, no nos podemos comportar igual en todos los momentos. Y eso a nosotros mismos nos pasa como simples y comunes mortales. Usted tiene un comportamiento, un cúmulo de hechos de obligaciones, una cualidad como hijo. Usted con sus señores padres tiene un tipo de comportamiento que no tiene con nadie más. Si empezamos por el respeto, usted también no respetará a nadie más que a sus propios padres, ¿va? Eso es un estado. Pero si usted tiene hijos, va a ver que usted ya es papá. Ya no es hijo, ya es otra persona diferente. Ah, pero también con sus hermanos. Los hermanos también. Con sus primos. Con su esposa, con su esposo. Como esposo tiene usted una posición social. Tiene una cualidad social. Como esposa también, usted en el mismo plano, ¿verdad? Como yerno, como nuera. Miren, tienen muchas manifestaciones. Usted como hijo no se comporta al igual que como yerno, por decir algo. Es diferente. Usted es una persona diferente y no puede. Usted no puede comportarse igual. Hay ciertos parámetros, ¿verdad? Exclusivos. Esas son cualidades, ¿verdad? Como soltero y como casado también tiene una posición jurídica en el conglomerado social, ¿verdad?
tiene muchas manifestaciones. Eso es el Estado, la posición que usted ocupa dentro de una sociedad. Esa posición le otorga un cúmulo de derechos y un cúmulo de obligaciones. Entonces, pero también el estatuto personal está compuesto por la capacidad. Entonces, su estatuto personal está compuesto por su estado y capacidad. Entonces, la capacidad va a ser aquel grado de aptitud de las personas para ser titulares en las relaciones jurídicas, en las relaciones de derecho, o para ejercer por sí o por interpósita persona, ¿verdad?, algunos derechos, o responder a determinadas obligaciones. Los menores de edad son inimputables. Es un estado, eso es una, ¿verdad?, capacidad, un estado y capacidad, un estatuto personal. Entonces la capacidad, con la capacidad usted va a poder ejercer, llevar aptitud para ejercer determinados derechos, determinadas obligaciones. Entonces, para diferenciarlo, concluimos en esto. El Estado es una cualidad. El Estado es una cualidad. La capacidad es una aptitud. El Estado es una cualidad y la capacidad es una aptitud. Entonces, ustedes, como su estatuto personal implica cualidad y aptitud. Y esa cualidad y esa aptitud significan un cúmulo de derechos y un cúmulo de obligaciones. Pero no es idéntico, y eso es importante, no es idéntico en usted en todo momento. Usted como padre de familia, como madre de familia, tiene obligaciones específicas y derechos específicos. Pero como cónyuge, también. Y que no son los mismos con respecto a sus hijos. Usted es otra, ¿verdad? Como que dice, otra persona. Pero si sus padres, y más si son ancianos, ya no pueden valerse por sí mismos, si ya no trabajan, si ya no tienen derecho a pensión, usted ahí tiene otra obligación. Pero si usted tiene padres multimillonarios, ¿va?, también tiene derechos. Solo como hija, solo como hijo. Nada más. Y ninguno más lo tiene, salvo que estén en su misma posición con relación a sus padres. Pero usted con sus hijos, ¿no?, tiene otro tipo de relación. Esas son cualidades. Ese es el estado de la persona. Bien, entonces, nosotros en nuestro Código Civil tenemos algo relacionado con ello, ¿verdad? Bastante. Pero cuando adquirimos la mayoría de edad. Ahí. Nuestras relaciones de familia también están presentes ahí, ¿verdad? Y en otras leyes, ¿verdad? La ley, bueno. Ahora dice acá, en cuanto a las personas individuales, ley nacional versus ley del domicilio. En todas las épocas se ha reconocido la necesidad y conveniencia de que el Estado y la capacidad de las personas se rija por una sola ley. No es decir, no por un solo artículo, por un solo elemento jurídico, no, por una sola regla o ley de derecho internacional privado, ¿verdad?
siendo el estado y la capacidad atributos personales, estos deberían regirse por la ley personal. Dice. Ahora bien, ¿cuál es la ley personal? Entonces, aquí es donde se dividen. Hay unos que dicen la nacionalidad, otros que dicen no, el domicilio. Entonces, por ejemplo, en Europa, muchos países de Europa dicen, bueno, el Estado y la capacidad de las personas se eligen por su ley nacional. ¿De dónde es usted? Y ahí empiezan a averiguar. Pero en América no. En América tenemos una visión diferente. Como digo, ahí están las teorías de los valores. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? El enfoque sociológico que le dimos. Nos dicen, no, para nosotros es más importante el domicilio, donde se encuentre, donde tenga aplicados sus intereses, donde tenga su familia. Ese es el lugar que nos interesa. Entonces, el Estado y la capacidad se van a regir por la ley del domicilio, no de la nacionalidad. ¿Verdad? Entonces, para los que siguen la ley de la nacionalidad, dice, es un vínculo más permanente, dicen ellos. Las leyes se dictan en razón de condiciones físicas, fisiológicas, psíquicas. Es más fácil de determinar, ¿verdad? Otros se inclinan por la ley del domicilio. Bueno, eso es una cuestión, pero cuando usted tiene doble nacionalidad, ¿por cuál me inclina? Ahí hay problema, ¿verdad? Todos tienen sus problemas y tienen sus ventajas. La ley de domicilio, el domicilio es el asiento normal de la actividad de la persona humana, de su familia, de sus intereses, ¿verdad? Hay una identidad moral, social, económica, con el lugar donde yo estoy, ¿verdad? Por lo tanto, es valedero todo lo que yo encuentre ahí, todo lo que yo haga ahí. Eso me califica mucho, ¿verdad? En América nos regimos más por el domicilio. El domicilio ha sido elegido intencionalmente, ¿verdad? Voluntariamente determinado. Es más fácil de determinar. Para aquellos que se quedan sin patria, los apátridas, ¿verdad? ¿Qué ley se le aplica? ¿Mm? Entre otros, ¿verdad? Dice que aquí el doctor Larios que el domicilio va ganando espacio hoy en día. ¿Y Guatemala cuál sigue? Entonces nosotros nos remitimos al artículo 24 ¿verdad? 24 de la ley del organismo judicial. Artículo 24 dice, estatuto personal, miren. Y ahí dice estado y capacidad, lo que habíamos hablado. Ahí está, miren. La ley no tiene contradicción con lo que hemos dicho de la doctrina. El estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por la ley del domicilio. Entonces, Guatemala, para el estatuto personal, sigue la ley del domicilio. Vamos a quedarnos en las personas individuales, ¿oyen, compañeros? Ya no vamos a entrar en las personas colectivas para que tengamos bien claro este tema hoy, porque nos metemos a otro, empezamos a ampliar contenido, pero a profundizar menos, ¿verdad? Entonces quedamos en la persona individual y vemos pues cómo es que funciona a nivel del derecho internacional privado. ¿Queda alguna duda? ¿O pasamos a lo que es ya hablar del examen para que ustedes ya se preparen? Nos toca el martes 23, ¿verdad? Sí, licenciado, sí es. Sí, licenciado. Entonces, básicamente, los que ya estuvieron conmigo el semestre pasado, pues, saben cómo por cuestiones, pues, de la temática que se sigue, pues, en línea, ¿verdad? Hemos tratado de que el examen sea funcional con el aspecto digital, ¿verdad? Y facilitar, pues, así la cuestión de las respuestas, que sean un poco más directas y aunque hay que pensar, ¿verdad? Que hay un procedimiento mecánico en cuanto a que también participa acá, ¿verdad? Básicamente, el examen va a venir de dos series, ¿verdad?
Una que va a ser selección múltiple y la otra va a ser de falso y verdadero. Falso y verdadero. Los temas que van a entrar ya son los que hemos visto, ¿verdad? Sobre lo que son la introducción, donde viene el planteamiento del problema, que incluye el planteamiento del problema, las fuentes del derecho, ¿verdad? Las relaciones del derecho internacional privado con otras ramas del derecho. Su bosquejo histórico, como ven, fue muy importante, eso nos amplió bastante el esquema del conocimiento. Aplicación de leyes extranjeras, de ahí vimos las etapas que se han llevado, qué corriente sigue Guatemala, ¿verdad? ¿Dónde está fundamentada esa aplicación? ¿Qué se debe probar? ¿Cómo se debe probar en nuestro sistema? Limitaciones a la aplicación de leyes extranjeras, ya vimos esos principios, ¿verdad? El recitae, el reenvío, y todas estas, el fraude de ley, ¿verdad? Principalmente. En cuanto a las limitaciones, ¿verdad? La limitación de las leyes extranjeras, las calificaciones, el reenvío, el orden público, fraude de ley. ¿Verdad? Todas estas, no obstante haber una obligación de aplicar leyes extranjeras, pues ahí existe imposibilidad de aplicarlas, ¿verdad? Lo que vimos a esa limitación. El principio de respeto internacional de los derechos adquiridos, también vimos que tiene ciertas limitaciones, pero cómo funciona y en nuestra legislación, hacia dónde va dirigido principalmente. Y el derecho internacional privado guatemalteco, tan importante, ¿va ustedes? ¿Qué principios tenemos? ¿Dónde está presente? Ahora vimos los puntos de conexión. Cuando vimos puntos de conexión, tuvimos que hacer partícipe a la estructura de la norma jurídica en general y la norma jurídica de derecho internacional privado. Básicamente son iguales, pero ya cuando vamos a analizarlos vemos que hay unas diferencias sustanciales, ¿verdad? El punto de conexión es uno de ellos, la naturaleza del supuesto, ¿verdad? Unas pueden ser de hecho y pueden ser de derecho, mientras que en las del internacional privado únicamente de derecho. Ahí hay una diferencia grandísima, ¿verdad? Y la consecuencia, ¿verdad? La consecuencia, Marcel. Licenciado, perdone la interrupción. Entonces, estamos hablando del libro. Estamos hablando hasta la página 85, ¿no? Si no estoy mal. Yo mejor prefiero hablar de puntos hoy, los temas que van a entrar. Ya. Sí. Ah, ya. Por eso los vamos. ¿Verdad? Gracias. Bueno, entonces, los puntos de conexión, ya vimos, pues, que los puntos de conexión van relacionados directamente con la norma. Y dentro de la norma, su estructura. Y vimos la diferencia fundamental que hay en cuanto a la consecuencia jurídica, porque las dos, como ustedes ven, gozan de consecuencia jurídica, pero son diferentes. En una, derechos subjetivos y deberes jurídicos. En la otra, indicar, señalar. ¿Sí, Eduardo? Arturo. Bueno, ¿verdad? Indicar, señalar, ¿verdad? Ahí es la diferencia. Y el estatuto personal, como vimos, ¿verdad? Que es el estado y la capacidad de las personas. La cualidad. Nosotros como personas tenemos muchas cualidades. Incluso ustedes como estudiantes de derecho, como alumnos, ¿verdad? Tienen una cualidad que no es ni parecida con la que tienen con la cualidad de hijos. Imagínense ahí, ¿verdad? Pero son cualidades de una misma persona. Y eso lo contempló también el derecho internacional privado. Lo contempló. Y bueno, ¿cómo determinamos esa situación? Y ya vimos que es de acuerdo a la ley personal, que puede ser del domicilio o de la nacionalidad. Guatemala, ¿verdad? Artículo 24, ley de lo mismo judicial, el domicilio, ¿verdad? Y vimos que el Estado es una cualidad
Y la capacidad es una aptitud de contraer derechos y responder directamente por obligaciones. Leyes hemos visto algunas, ¿va? Yo como le digo, a mí no me gusta decir qué leyes bien, porque ustedes a estas alturas deben de ir apuntando qué leyes hemos nosotros leído, analizado o relacionado, ¿verdad? Ya deben ustedes empezar a actuar como abogados. Acuérdense, cuando les toque una audiencia, no van a ir un día antes con el juez a preguntarle qué leyes deben llevar para la audiencia. Ustedes ya deben tener responsabilidad de ver, bueno, vimos esta otra ley, ¿verdad? Para ir. Y ahora que están en casa, pues es más fácil. Cuando estaban en la universidad sí era difícil. Incluso llegamos a una situación tan bochornosa ustedes, que era el examen final. Ya tenemos, yo creo que más de 12 leyes. Entonces yo les dije, guarden todo y solo ponen sus leyes en el escritorio. Y llega un joven que yo nunca había de ustedes. Lin me dijo, sí, entonces había que traer leyes. Y no es derecho aquí, pues. En una facultad de derecho no iban leyes, pero un examen final. Ya, esto es de sentido común, pues ya no es de saber, ¿verdad? Pues ustedes ya empiecen a ejercitarse leyes que vamos pronunciando, apúntenla y llévenla ustedes en su historial, ¿verdad? Pero como están en casa, ahí tengan ustedes a la mano y ahí les llegarán a servir, ¿verdad? Entonces, básicamente van a ser un aproximado de 15 preguntas. A 2 puntos cada uno, si son 15, 2 puntos cada uno, ¿verdad? Porque cuesta 30. Y el examen va a ser a la misma hora en las dos secciones. Entonces, aquí terminamos, compañeros. Y fue un placer estar con ustedes y primero Dios nos contactamos el 23, ¿verdad? A la hora de examen. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno, buenas noches. Se les va a dar la ayuda, que les van a pasar la clave y todo el lugar, ¿van a que se va a hacer o seguimos en lo mismo si no se les da alguna otra información? Bueno, con su permiso, jóvenes. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Bueno, se cuidan, jóvenes, con permiso. Feliz noche, Lee. Feliz noche, Lee. Se cuidan. Dice licenciado.